5, 4, 3, 2, 1. El siguiente video nos mostrará conceptos más a profundidad de soluciones químicas. Igualmente, un experimento que nos mostrará lo que sucede en las mezclas homogéneas en los tipos de soluciones. De átomos, moléculas o iones de dos o más sustancias. Debido a su composición no se pueden detectar la presencia de las partes diferentes. Solvente. Solvente es el componente más abundante en la solución y el que disuelve al soluto. Soluto. Soluto es el material menos abundante en la solución y es el componente que se disuelve. Soluciones verdaderas. Una solución verdadera es aquella en la cual las partículas de soluto disuelto tienen tamaño molecular y iónico generalmente en intervalos de 0.1 a 1.1 nanómetros. Tipos de soluciones químicas. Hay 5 tipos de soluciones químicas: saturadas, insaturadas, sobresaturadas, diluidas y de concentración. La saturada se define como aquella que contiene la cantidad de soluto necesario para que exista un equilibrio entre la solución. Las insaturadas son menos concentradas que una solución saturada. Las sobresaturadas son cuando el enfriamiento no produce separación de soluto. Está más concentrado que una solución saturada. Dilución. En este proceso, la cantidad de moles de soluto en la solución antes y después sigue siendo el mismo, incluso cuando el volumen ha sido expresada en las mismas unidades. Su fórmula es volumen 1 por masa 1 equivale al volumen 2 por la masa 2. Concentración. Este tipo de reacciones nos muestra la cantidad de soluto y la cantidad determinada de solvente que debe contener una solución. Se puede expresar de las siguientes maneras: porcentaje en masa volumen, porcentaje en volumen, partes por millón ppm, molaridad, normalidad y formalidad. La solubilidad es utilizado para describir la cantidad de sustancias del soluto que se disuelve en una cantidad específica de otra sustancia, el solvente en condiciones determinadas. Por lo general, se utilizan dos mínimos para describir la solubilidad: miscible e inmiscible. Los líquidos que se pueden mezclar para formar una solución son miscibles, pero los que no forman condiciones o que generalmente son insolubles entre sí son inmiscibles. Por ejemplo, el agua y el alcohol metílico son miscibles entre sí en todas las proporciones, mientras que el aceite y el agua son inmiscibles y forman dos fases separadas cuando se combinan. Factores relacionados con la solubilidad. Concepto A. Naturaleza del soluto y el solvente. Las sustancias polares o iónicas tienden a ser más miscibles o solubles con otras sustancias que también son polares. Las sustancias no polares tienden a ser miscibles con otras sustancias no polares y menos miscibles con las sustancias polares. Concepto B. Efecto de la temperatura de la solubilidad. Casi todos los solutos tienden a ser limitados en un solvente específico a determinada temperatura. Para la mayor parte de sólidos disueltos en un líquido, al aumentar la temperatura, la movilidad de una solución se define como el número
número de moles de soluto por litro de solución. La modalidad de una solución se define como el número de moles de soluto por kilogramos de solvente. La formalidad de una solución se refiere a la manera como se prepara la solución, considerando al soluto de forma molecular y no como se encuentra la solución, y se define como los moles de soluto por litros de solución. La normalidad se refiere al número de equivalentes de gramos de soluto por litros de solución. La rapidez de disolución de sólidos. La rapidez de disolución de un sólido depende de dos factores. Uno, medio de disolución. Hablamos de intensidad de agitación, temperatura y composición del medio. Dos, tipo de sólido a disolver. La solubilidad, que depende de la naturaleza química, y las impurezas. Su superficie libre, que depende del tamaño de las partículas, y la porosidad. Vamos a realizar un pequeño experimento casero. Necesitamos agua, cloruro de sodio o sal de mesa y aceite para explicar soluciones químicas o mezclas de soluciones. La sal de mesa, como podemos ver, se puede mezclar perfectamente con el agua. Eso quiere decir que es una mezcla homogénea. Las mezclas homogéneas son aquellas que se pueden mezclar dos sustancias y sus componentes se vuelven uno solo. La sal se unió con el agua. Ahora vamos a ver un ejemplo de mezcla heterogénea, aceite y agua. Estos dos componentes no se pueden mezclar. Como podemos ver, sus elementos se separan y no se pueden mezclar. Esa es una mezcla heterogénea.